¿Vas a seguir en el celular o vamos a comenzar? Tú me dices. Estamos poniendo los disturb, weón. No, tú me dices, tú me dices. Ya Falta comenzamos, de por cierto. respeto. Todo esto sale en el video, para que sepas. Falta de respeto. Estamos tomando la Croix, también conocido como Lacra. ¿Por qué estamos tomando la Croix, Alfredo? Porque en la vida hay que tener cierto nivel de disciplina y no todo momento uno se puede tomar una cerveza, sino es un momento indicado. Es viernes y vamos a ir a Happy Hour ahorita y Hay que, comenzar poco a poco. poco a poco. Especialmente tus edades. Ya, estos momentos de la vida no está fácil. Antes que te presentes, te quiero hacer una pregunta para comenzar el video de una manera diferente. ¿Qué hiciste hoy en el trabajo? Y si no hiciste tanto hoy, ¿qué hiciste más o menos un par de cosas en la semana? Hoy sí hice bastante, pero hoy no es un día común. Hoy tuve reuniones con 2 clientes que fueron muy largas. Fueron 2 reuniones de 2 horas cada una, que eso no es normal. ¿Hablando de qué? Proyectos privados que no se pueden divulgar en internet. Pero, o sea, ¿estás hablando de un proyecto nuevo? ¿Estás hablando del desarrollo de un proyecto? Proyectos existentes, proyectos nuevos. Los dos. Ok. Con clientes existentes. ¿Qué más hiciste durante la semana? Esta semana tuve reuniones con mi jefe, algunos temas de estrategia de la compañía, sí, básicamente. Pero en lo general, eso es para hablar de lo emocionante primero, lo divertido. En general fue manejo, gerencia de proyectos, bastantes cosas administrativas, fin de mes. Entonces ahí cerrar cuentas, pago de nóminas, etcétera, etcétera. Para los que no conocen a Alfredo, tú eres ingeniero civil, ¿correcto? Correcto. Estudiaste ingeniería civil. Estudié ingeniería civil. Cuéntame un poco de... Si te pregunta alguien, ¿quién es Alfredo? ¿Cómo te presentarías? Más de ámbito profesional, que tú conoces cómo es el canal y todo eso. Alfredo es un ingeniero civil. Tengo que hablar en tercera persona. No, ¿Puedo presentarme en persona? Segunda persona si quieres. Segunda, primero, todas las personas. Todos al mismo tiempo. Yo soy ingeniero civil. Trabajo en una compañía de ingeniería. Bueno, a nivel global es una compañía de ingeniería, lo que llamamos ingeniería de edificios. Okay. Porque es ingeniería civil, mecánica, eléctrica, plomería, estructuras, hasta diseño de exteriores, que es todo un mundo también de los edificios. Eso es lo que es la compañía a nivel global. Lo que yo trabajo en mi oficina es la parte de MEP, mecánica, eléctrica, plomería, MEP. Que por cierto, perdón que te interrumpa, ¿por qué cuando estaban creando todo el programa de la oficina decidieron que se iban a enfocar nada más en MEP? Porque cuando la compañía arrancó en el 2004 ya en Europa, arrancaron de hecho nada más con eléctrico, de ahí se expandieron a mecánica, eléctrica, plomería, a MEP, y se quedaron ahí un tiempo. Okay. Y después fue que fueron creciendo civil, estructura y todo lo demás, todos los demás servicios. Cuando llegamos acá, le di a arrancar con todo, pero ingeniería no es una cosa particularmente sencilla, sobre todo en la forma en la que arrancamos acá. Definimos que lo mejor era concentrarnos en una sola cosa, hacerla bien, entrar bien al mercado, crear un nombre, una marca. Esto es un esfuerzo grande para hablar en español y no en spanglish. Puedes lanzarte un par de frases, un par de palabras, pero sí tuvimos quejas del último episodio que había mucho inglés. Mucho spanglish. Mucho spanglish, entonces sí, si te sale una palabra no hay ningún problema. No, lo que es un brand. Crear un poco la marca de la compañía, claro. Como presentarnos acá en Estados Unidos bien, y por eso nos dedicamos a una sola cosa para hacerlo bien. Lo que pasa es que cuando yo arranqué, para aclarar un tema, porque yo soy ingeniero civil en esta compañía, cuando yo arranqué íbamos a hacer todo. Yo soy ingeniero civil con especialización en estructuras y eso es lo que yo iba a hacer. De hecho, yo llegué a hacerlo en un proyecto que lo manejamos aquí y ese fue el proyecto que dijimos, mira, no, mejor vamos a dedicar... Ahí hicimos todo y dijimos, no, vamos a dedicarnos a MEP, pero yo estaba ahí, entonces fue como... Pero existe la posibilidad de que en el futuro, cuando sigan desarrollando la compañía, vuelvan también a la parte de ingeniería civil. Sí, depende, obviamente, o sea, sí, nos encantaría, pero el mercado de Estados Unidos es distinto al de Europa, entonces no puedes decir, bueno, como Europa tenemos tal, aquí tenemos tal, no, hay que ver cómo nos va acá, a lo mejor es mejor negocio, más eficiente, más todo, quedarnos nada más en eso. Pero sí, por mí me encantaría. Porque eso es lo que te iba a preguntar. Y por cierto, para los que no saben, que creo que serían la mayoría, la compañía que trabaja Alfredo es una compañía europea que tiene también mucha presencia en África, en el norte de África. Correcto. En Marruecos. Y abrieron esta oficina en Miami hace ya un par de años. Y la oficina ha expandido bastante, hasta el punto que hoy en día tienen una oficina en Medellín, que es donde trabaja Alfredo,
que es básicamente trabajan directamente con la oficina de Miami. De Miami. Fue abierta precisamente porque tenía beneficios, Era más sí, tenía varios beneficios y se abrió fue para eso, para apoyar un poco a la oficina de Miami. Lo que te iba a llegar con respecto a la pregunta de ingeniería civil es, para decirlo en venezolano, ¿dónde está el billete? ¿Es en MEP o es en ingeniería civil? Ingeniería, bueno, la respuesta para ser más fastidiosa técnica es que ingeniería civil no es nada más civil. O sea, civil es estructura, claro. Tiene una serie de cosas. Entonces, depende de lo que estés haciendo. Las compañías más grandes del mundo, obviamente de ingeniería, se meten en todos los tipos de ingeniería, en todo. Y eso hay de todo en ese mundo. Pero, si por ejemplo dijeras MEP o estructuras, es una pregunta bien difícil de contestar. No, es que... Depende. No, depende porque resulta que tú dices, ok, digamos que se cobra un poco más caro. O sea, MEP tienes 3 disciplinas. Juntas se cobra más caro que estructura. Okay. Pero no es un tercio. Estructuras no es un tercio de MEP. Claro. Que tienes las 3. Entonces, no sé si eso tiene sentido. Sí. Porque no estás comprando uno contra uno, estás comprando una contra 3 que van juntas. Exacto, que vienen juntas. Es muy raro que alguien te agarre una sola cosa nada más. Okay. Trayéndolo un poco más al pasado, ¿por qué ingeniería civil? ¿Por qué decidiste ingeniería civil? Y no sé si lo tenías como yo. Me estamos metiendo aquí en profundidad. No, pero para entender un poco, porque también el foco del canal, al menos ahorita, como te conté, es gente que quiere saber qué hace con su vida y tal vez por la razón por la cual tú te metiste en ingeniería, pueden entender un poco, they can relate. Entonces dime, ¿por qué ingeniería? Y también si tienes no sé si tú tenías 3 o 4 carreras que tenías en mente y terminaste diciendo ingeniería. Yo cuando estaba por graduarme, por el sistema que era en Venezuela, yo estaba aplicando a universidades y tal, y siempre tenías que decir más o menos qué estudiar. Claro. Y yo estaba entre 3 cosas que no tenían mucho que ver, que son Derecho, Administración, 4 cosas, Derecho, Administración o Economía, que la estoy pegando en una, e Ingeniería. La razón de cada una era porque Derecho me llamaba la atención, era lo que hacía mi papá, mis abuelos, mi hermana. Entonces me llamaba la atención eso y... Economía lo hacía mi mamá, entonces eran los dos. Yo no, también tenía las dos. Economía no era porque lo hacía mi mamá nada más, que obviamente influía, sino ya Economía y Administración era porque yo era siempre bueno con los números y yo decía como que bueno, es una forma de... Derecho me gustaba mucho como que el concepto y la cosa, pero al final lo que yo era bueno era en números, lo que todavía... Y también eras y eres bueno en administración, o sea, cuando estás en el colegio, por ejemplo, organizabas estas fiestas, organizaste un par de veces, las piscinadas, las promociones y todas esas cosas. Todas esas cosas, siempre era bueno organizando cosas y tal. Entonces todo lo que era administración, y me llamaba la atención ese mundo, no sé. Entonces economía y administración me llamaba la atención. Al principio quería administración, alguien me dijo, mira, administración está chévere, pero en Venezuela, no sé, mejor vete por economía, es un poquito más... Es distinto, obviamente no vas a aprender tan aplicado lo que tú quieres para administración de empresas, pero vas a entender más de arriba y administración de empresas, pues con toda esta base, después lo entiendes abajo. Esa era la opción 2 y opción 3 ingeniería era porque precisamente me gustaban mucho los números y lo que me terminó de empujar por ingeniería era porque yo cuando estaba en tercer año tuve un profesor, Endica, increíble, si está viendo este video, Endica. Profesor de física. Profesor de física, que yo empecé esas clases en tercer año. Tenía eso, 15 años y me encantaron y me inspiró, tipo, en algún momento me planteé ser físico. Tipo, me planteé estudiar física pura, pues me parecía demasiado cool. Y el tipo como que sabía demasiado y no sé, eso me llamó la atención. Y entonces, ingeniería unía la física con la matemática que siempre y física siempre me fue bien también en el colegio, toda la vida. Claro. Entonces, física me iba bien, matemática me iba bien y las dos me gustaban. O sea, hay gente que no, es que a mí eso se me da, como dicen, pero no me encanta. A mí los dos me gustaban mucho. Y entonces me fui por ingeniería. De hecho, yo arranqué en ingeniería y no estaba convencido de lo que estaba... Me acuerdo que yo estaba como que, bueno, no sé y tal, pero vamos a probar. Y me acuerdo decirle a mi mamá, yo no sé si yo voy a querer ser ingeniero el día de mañana, tipo trabajar como ingeniero, pero por lo menos ahorita la carrera me encanta. Esto era primero y segundo año de la carrera. Esto fue primer año que estaba Cálculo 1, Cálculo 2, Exacto. Física 1, ok. Eso. Yo le decía, mamá, yo no sé si quiero ser ingeniero, pero esto me encanta. Okay. Y efectivamente eso fue lo que yo hice y me fue bien. Y cuando algo te gusta, normalmente sale bien. Porque eso muchas veces cuando yo hablo con... me gradué hace 2 años en la universidad, pero muchas veces la gente me pregunta como, oye, no sé qué hacer o no sé qué estudiar. Y yo siempre digo como que consigue una clase que te guste y estudia eso y mientras que tú puedes ir a la universidad, vayas a las clases y te gusten las clases que estés viendo, idealmente además, algo que te guste y que lo hagas bien. Exacto. Si encuentras eso, como me pasó a mí, que lo que me gustaba lo hacía bien, genial. Claro. Hay gente que le gusta, que lo hace bien, pero no es lo que más le gusta, pero a lo mejor hay algo dentro de eso que sí, entonces chévere, eso es mejor. Claro. Cuando hay algo que te gusta, pero no lo haces bien, o lo que haces bien no te gusta, ahí se te empieza a complicar. Y es donde hay que buscar un poquito el balance, cómo puedes acercar esas dos cosas para que sea más fácil.
Y entonces, de todas las clases de la universidad, estudiaste en Venezuela, después viniste a Estados Unidos, terminaste la carrera acá, decidiste irte por la parte de estructuras. ¿Eso fue basado porque tenías clases que te gustaban de estructura? ¿Fue porque hiciste alguna pasantía o Todos los algo? ingenieros cuando arrancan, todos los estudiantes de ingeniería, la mayoría arrancan, quizás hay que hacer estructuras, porque uno se imagina que está haciendo un edificio. De verdad. Entonces yo, Y en realidad es... en realidad es eso, pero es muy difícil. Claro, Estructura es muy difícil. Y no, el primer día que sales de la universidad no te sientan a hacer un edificio, no. claro. O sea, quizás vas a hacer la viga del piso 3 del edificio de 26 pisos. O sea, va a ser algo muy pequeño para comenzar. Pero eso no es el tema es que es difícil. Es una carrera, dentro del área de ingeniería, no sí, es difícil, es complicado, no es para todo el mundo. De hecho, aquí en Miami en particular fue complicado conseguir trabajo en lo que yo quería exactamente. Eso por un lado, pero lo que me lo hizo impulsar fue que yo una vez en una clase, y estaba contando la historia el otro día, un profesor llegó con un libro de este tamaño, que era el estándar para hacer puentes. Y yo dije, wow, qué cool. Claro. Qué cool ese estándar y yo quiero ser ingeniero de puentes. Quiero usar ese estándar. Quiero usar ese estándar. y, y nada, y verdad que me gustó, me metí. Yo trabajaba en otra cosa que no era precisamente estructuras, que era la ingeniería marítima y de costa. Muy chévere. Hacíamos estructuras para la costa. Y me gustaba eso, me gustaba la parte de diseñar la estructura. Entonces me quedé... Ah, bueno, entonces cuando me gradué busqué el trabajo de estructura y me gustó. Llamé a Barney antes de este episodio, estamos aprendiendo un poco las preguntas. Y la pregunta que quería hacer Barney después de esto me pareció muy buena. Un saludo a Barney. Saludos, Barney. ¿Te gustó ese primer trabajo? Sí, me gustó full. Ese trabajo fue chévere, elabora. No, no, no. Y ahí como estresado. No, pero ¿qué quería decir? Fue un primer trabajo que trabajaste en la parte de estructuras, específicamente en la parte, sí, bueno, el departamento de estructuras es una compañía grande de ingeniería civil. No, tú estás pensando en el primer trabajo. Es que, ok, yo estoy pensando en mi primer trabajo fue como intern, como pasante. Ah, claro, no, estoy en el primer trabajo después de la universidad. Sí me gustó. Me gustó full, fue súper chévere. Pero, ajá, se cumplió un poco lo que acaba de decir que le dije a mi mamá, quizás. No es que yo no quería ser ingeniero, pero quería ser más, no sé. Claro. Y el trabajo de ingeniero de diseño es un trabajo muy de oficina, de sentarse, calcular, etc. Y yo, por mi forma de ser, no sé, soy muy tranquilo y tal. Y quería ver algo más, pero me encantó. O sea, yo me hubiese quedado ahí feliz. Otros fueran la situación, entre papeles y temas, otras cosas. Me acuerdo que contaste el otro día algo que yo no sabía, que es que tú llegaste el primer día del trabajo y preguntaste, coño, ¿cuándo vamos a la construcción? Y los dijeron que nosotros nunca vamos a la construcción. Eso fue cuando estaba de pasante. Ah, no, estabas de pasante, exacto. Y lo peor es que de pasante creo que ibas más a la construcción de lo que ibas en el trabajo oficial, ¿no? Full Mucho más, porque hacían inspecciones y tal. Ajá. ¿Cómo fue ese, sabes, cómo explicas tú ese contrato entre lo que es ingeniería civil y lo que llama Estados Unidos Construction Management? Que no sé si es una carrera ni siquiera en Venezuela. Sí, no, en Venezuela no sé si es una carrera o una pregunta. No sé. Aquí en Estados Unidos son dos cosas distintas. Lo que pasa es que no vamos a meter, sé que tenemos tiempo limitado, no lo vamos a hacer infinito, pero en Venezuela, y creo que en Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, pero en Venezuela en particular, como no hay muchos códigos, y creo que esto sucede igual en Colombia, no hay muchos, sí hay códigos, pero no hay un proceso de chequeo y entonces una inspección, entonces que te apruebe el condado o la ciudad. Es menos que eso, excepto para los proyectos muy grandes o los proyectos de infraestructura. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? Que de repente haces una casa, no necesitas ni siquiera una ingeniería. ¿Por qué? Porque el tipo que ha construido 20 casas sabe que con una columna de este tamaño puedes tener una casa y se acabó. Claro. Entonces uno llega y dice, sí, mira, pones una columna, el concreto viene no sé qué cosa, pones 4 cabillas de esta forma y así. Y en Venezuela siempre como durante mucho tiempo se construyó así. No estoy diciendo que todo, para algunas cosas, sobre todo las cosas más pequeñas. Entonces en Venezuela los ingenieros normalmente terminan en construcción. Claro. Termina en construcción no sabía. porque en la construcción se hace la ingeniería un poco, no así sobre la marcha porque suena feo y suena como desprestigiando a la ingeniería en Venezuela, no es el caso. Pero digamos que para proyectos más sencillos se simplifica todo el proceso. Porque la diferencia de Estados Unidos es que hay un código y un código es simplemente un estándar de reglas. El código lo hay en todos lados, disculpa que yo me Claro, pasé sí. El código está en pero lados, Estados Unidos que lo aplica mucho más fuerte. Un código al final del día es un estándar de reglas, que por ejemplo lo que me explicaste recientemente es, hay un código de cada cuántos metros o pies tiene que haber un enchufe, ¿no? Ajá. Ese, Ese por es el ejemplo, es un código de las código. cosas eléctricas, Código correcto. eléctrico, y eso, por eso es que todas las casas tienen cada cierto tiempo un Aquí en enchufe. Estados Unidos se repite siempre el estándar ¿Cada es cada cuánto? 12 pies. Cada 12 pies. pies. Ok, está ahí. Y cuando sales de una puerta, cada 6 pies. O sea, sales de la puerta 6 y después 12. Sí, tenían una duda de cada Se cuánto tenían la duda de pies, cuánto. lo Ajá. sabe. Ajá. ¿Sí, no? Está mide en su interesante casa. eso. Entonces, En Venezuela también se hay, pero no se enforce, no se... Quizás no hay tanta vigilancia como No de parte regulan del tanto, gobierno, claro. sí, no está tan regulado. Entonces,
Yo me imagino, lo que pasa es que yo nunca ejercí en Venezuela, pero yo me imagino que para los edificios y cosas más grandes sí, pero en general, no, o sea, eso se hace y ya. En la casa, las remodelaciones que hizo mi papá en su momento, la casa de mi mamá en su momento, yo no, habían planos de un arquitecto y el arquitecto chequea con una estructural, con Claro. una ingeniería estructural, pero hasta ahí. El problema aquí en Estados Unidos que me contó el papá de Edu, un amigo, saludos a Edu, que también sé que ve los videos, Ew. es que ven ellos construyeron su casa, la terminaron, y cuando tenían la casa lista, vino el inspector y le dijo, eso está mal. Le dije, chico, pues ya tengo la casa lista, ¿cómo así? Tuvieron que tumbar un montón de cosas, y volver a poner, y le meten multas y tal. Eh, Hubo un momento donde yo estaba en la carrera, creo que es muy normal, que estaba como que considerando otras opciones, y me acuerdo que metí y vi el currículo de Construction Management. Y esto puede ser un poco rudo, tal vez para gente que está estudiando Construction Management, pero tú me dijiste, no estudies Construction Management, en vez de estudiar Construction Management, estudia, Ingeniería, eso lo mantienes. claro. Porque es A la- menos que seas rajado Construction Management y sabes que nada más te quieres dedicar a eso y te da mucha flojera, o por lo que está diciendo antes, a lo mejor te gusta mucho ese mundo, pero no se te da la matemática. Construction Management a lo mejor es lo más fácil. Porque ingeniería, pero ¿qué pasa en ingeniería? Es lo mismo mi approach de economía, mi aproximación al tema de economía y administración. En ingeniería vas a tener toda una base enorme para entender por qué esa viga de concreto va a tener ese tamaño y esa cantidad de acero y esa manera va. Que cuando lo entiendes, tú no lo vas a diseñar, pero en el campo, cuando se te presenta un problema, porque se te va a presentar, vas a entender por qué. Claro. Y yo he visto planos y cosas de gente que la viga resulta que tenía un problema, entonces no, quítate ese refuercito de metal y estás quitando lo más importante porque la persona no sabe lo que está haciendo. Claro. Cuando tienes esa base de ingeniería y dices, no, mira, ya va un minuto, si haces esto, pim pum pam, y te sale... Un ingeniero puede hacer lo que hace un construction manager, un construction manager no puede hacer lo que hace Correcto. un ingeniero. Porque Construction Management no ve las clases que un ingeniero, pero un ingeniero ve la mayoría de lo que el Construction Management. Claro. Lo último que quiero hablar, cambiando radicalmente del tema de ingeniería, que No, ya está fast-paced. sí, es que ya estamos aquí hablando estupideces entre dos Falcón y que ya Ya estamos cerca, estás estamos nervioso, cerca. me veo que No, estás no. Lo último que te quería preguntar es, ahorita abriste esta oficina en Medellín, si quieren ver un poco más de los detalles y hablan inglés, pueden ver el episodio que hice con Alfredo, nuestro otro canal en inglés, donde hablamos muchísimo de la parte de abrir una oficina nueva. Si no habla inglés, le puedes mandar un correo a Alejandro y le responderemos. Yo en la se lo brevedad traduzco posible. y se lo mando a eso. Este episodio con dos Falcón haciendo chistes, Está heavy, Falcón, está está heavy, está rudo, está rudo. Pero lo que te iba a hablar es, hablando un poco de gerencia, la primera pregunta fácil es, mi papá siempre dice que lo más fastidioso del trabajo es gerenciar personas. O sea, lo más difícil. ¿Estás de acuerdo? 100%. No tengo ni que elaborar, 100% ya. Next question. ¿Cuál ha sido el mayor problema que has tenido como empleado en la oficina de gerencia? Que yo sé que no han sido muchos problemas. Mira, en mi oficina el problema mayor que he tenido son dos empleados que no se llevan bien y uno manda sobre el otro y ninguno de los dos quiere mucho al otro. Tipo, es un tema de que no pegan las personalidades. Es un problema complicado de solucionar. Al final es cuestión de hablar, de entender. Especialmente una compañía como tú, que no es como que hay un HR que tú te lavas las manos y lo mandes. Eso es No, tú no. 100%. Y por más que yo en HR, eso no lo soluciona. O sea, al Claro. final es muy complicado porque es un tema de que las personas de personalidades, si no pegan, no pegan. Y mi mensaje para la respuesta, si alguien quiere saber cuál es la solución es que uno tiene que entender que uno va al trabajo a trabajar. Y sí, idealmente en un ambiente cómodo, que uno se haga amigos de gente, y todo eso es importante. El ambiente cómodo creo que es un must, debería estar. Pero hacer amigos, que yo creo que es importante también, y ojalá todas las compañías lo tengan, hay que entender que es como un extra. O sea, uno va a trabajar, no a hacer amigos necesariamente. Eso se pierde Entonces, mucho. cuando me pasó esto, yo le dije, en algún momento, después de muchas cosas, le dije, mira, un minuto, ya va. Te estás quejando porque es que él no es particularmente simpático contigo, porque se estaba quejando que una persona no era simpática con esa persona, pero con el resto sí. Y ahora, mira, es muy sencillo. Con los otros hizo clic, contigo no. Ya, supéralo. Tú estás aquí para trabajar. Mientras haya respeto, además no importa. Si se hacen mejor amigos, si se enamoran y se casan, chévere. Si no se llevan, no importa. Con tal de que haya respeto y se logra lo que hay que hacer. Esa es mi filosofía. Claro de gerencia, que- un poco ruda. Hay gente que me la ha criticado. No, pero es que ese es el cuento que lo dijo mi profesora de gerencia en la universidad, y yo te lo conté y te gustó, que Jeff Bezos fue el primero que dijo, mira, aquí vinimos a hacer billete, aquí no vinimos a ser amigos. Y es como que, claro, hay que respetarse, hay que llevarse bien, pero yo creo que mucha de la gente piensa Uno pierde. piensa que el trabajo es como el colegio para ser amigos y no es el caso. Claro. Quedan 50 segundos de video. Quiero que me des uno o dos tips para aquellas personas que están viendo esto, que quieren estudiar ingeniería civil rápidamente, que se tengan a la mente. Claro, está rudo. Estudié mucho. No, mentira, en verdad ingeniería civil lo que hay es que estudiar, tratar de conseguir, si están aquí en Estados Unidos en particular, tratar de conseguir alguna forma de empleo para conocer, entender las cosas, tratar de ver de todo un poco, involucrarse en las materias que más o menos le llaman la atención para entender si gusta o no. Cuando yo arranqué me gustaba la parte hidráulica, después no me gustaba mucho. Entonces, involucrarse para entender bien qué es cada cosa, porque ingeniería es
10 segundos. muy profundo. Listo. Suscríbanse. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Un poco rápido esta entrevista. Y nada, gracias. Gracias. Todo bueno. Habla, pa' ver. Todo bueno.